Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos entrañables de Casa de Oración Houston, ¿cómo están? Pues bien contentos por acá, desde este lado del charco, saludándoles, ¿verdad? Agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra con ustedes por este medio. Y bueno, pues vamos a aprovechar todo lo que el Señor nos da para que su palabra corra, ¿verdad? Porque su palabra no está presa. Entonces, que podamos avanzar nosotros juntamente con Él. Y bueno, le damos muchas gracias a Dios por la obra en ustedes, por los avances que están teniendo en medio de este tiempo particular, ¿verdad? Que estamos atravesando, que cada uno, bueno, en cada lugar, de hecho es algo general, pero entendemos lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y bueno, en donde definitivamente nuestra confianza en Dios está siendo probada, ¿verdad? Pero también nuestra confianza, nuestra convicción en la palabra de Dios, que no solamente es perfecta, no solamente es inerrante, es decir, no tiene error, pero también es suficiente. Y es ahí en donde nuestro corazón debe de arraigarse, ¿verdad? En su palabra, precisamente. Pues bien, yo sé que los miércoles están estudiando el Evangelio de Marcos y bueno, eso es muy bueno. Los felicito porque están llevando un orden y se están tomando el tiempo para aprender, pero también para disfrutar el dinamismo que este evangelio muestra con respecto a la persona y con respecto a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pues muy bien, no pretendo en esta hora desarrollar un estudio exegético de este pasaje, pero sí hacer una reflexión acerca de la narración de este texto que nos toca ver hoy, que es donde entiendo que se quedaron la semana pasada. Es en Marcos capítulo 6, a partir del versículo 45 hasta el versículo 52. Y bueno, ahí vamos a ver algunos detalles, algunos puntos que nos provee, porque son muy destacados, ¿verdad? Y esto nos lleva a fortalecer nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Al mismo tiempo yo espero que les cause un poquito de incomodidad, como luego les digo, ¿verdad? Acá a los hermanos les quiero poner una mosca en la oreja para que den un paso más adelante, un paso más sólido, pero más adelante, más constante en su relación con Cristo y en su relación con la iglesia, en su relación con la congregación en donde Dios desea arraigarles. Yo les voy a pedir que me acompañen a leer este pasaje, ¿verdad? Que acabamos de mencionar, Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. Y antes déjenme mencionarles el tema del día de hoy, se llama Caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. Pues bien, vamos a ver. Marcos capítulo 6, versículos 45 en adelante dice: Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar, y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Literalmente es con el corazón endurecido, ¿verdad? Vamos a ver algunos detalles más adelante con respecto a esto. Pero lo primero que notamos es la importancia, es la trascendencia, la relevancia de una vida de oración. Y bueno, entendemos, sabemos perfectamente que es nuestro Señor Jesucristo quien tiene el máximo ejemplo en todas las cosas. Y la vida de oración no es una excepción. Ahora, cuando hablamos de una vida de oración,
No me refiero a esto como un ritual en donde cumplimos con un horario de tal hora a tal hora, que es bueno ser disciplinado, no estoy diciendo otra cosa, es bueno, es necesario que seamos disciplinados, ¿verdad? Pero que no depende o que no se trata de desarrollar ciertas formas para alcanzar la gracia y el favor de Dios, para lograr, para merecer, para obtener nosotros ciertas cosas. Sí, porque la gracia de Dios, el favor de Dios es algo que ya tenemos en Cristo, mis amados. No tenemos que pelear por eso. Eso precisamente es gracia. ¿Sí? Y como acabo de mencionar, no es un método para obtener cosas. Entonces, por otro lado, ese tiempo no quiere decir que se debe de convertir en un monólogo donde nos dedicamos a reportar ese mundo de cosas en derredor nuestro, como si le estuviéramos pasando un reporte a alguien que está ajeno. Ajá. O sea, no está mal en absoluto expresarle las cosas que vemos, no está mal expresarle cómo nos sentimos, no está mal expresarle las cosas que nosotros percibimos, ¿verdad? Que esos tiempos se puedan extender y que podamos hablar con él y que le podamos decir todo esto. Repito, en absoluto no está mal. Sí, pero lo que no debe de ser en nuestros pensamientos y en actitud es porque eso se desarrolla después en una manera de conducirnos como si él estuviera ajeno. No sé si me expliqué con eso. O sea, no, repito, no está mal el hecho de decirle, mira, Señor, pasa esto, me siento así y ¿verdad? No, en absoluto. Pero debemos de tener mucho cuidado, qué es lo que está en nuestro corazón, de que no lo estemos haciendo porque le pensamos que le estamos reportando a Dios porque está allá en no sé qué otra galaxia, ¿verdad? De su creación. Y no estamos hablando de eso. Esto se trata y estamos hablando de una necesidad en nuestro espíritu de estar en comunión, ¿sí? Porque Él ha puesto su vida dentro de nosotros, porque nos ha vinculado eternamente con Él para estar en comunión con Él de continua y en un continuo disfrute de Él, un permanente deleite de su persona. Mis amados, si algo debemos de aprender nosotros, en algo un creyente debe de ser experto, es en deleitarse en la persona de Cristo, es en disfrutar de la persona de Cristo. No es y no estoy hablando ay, me pongo a cantar y me deleito en los cantos y, ay, qué bonito canta Mireya y qué bonito canta Marta y qué bonito le hacen por acá y David ahí, ¿verdad? ¿Cómo le da? No me estoy refiriendo a eso, sino a la persona de Cristo, que podamos disfrutar de Él aun cuando no tenemos una sola nota musical. Es deleitarnos en Él. Es esos tiempos en donde si tenemos todo eso, qué bueno, gloria a Dios, pero no se trata de eso. Eso es todo lo que estoy hablando. Porque es ahí al mismo tiempo en donde nuestra alma descansa. Es ahí en donde nuestra alma se libera de esas angustias, de esas preocupaciones que cada día trae consigo. Entonces, estamos hablando de esa necesidad de aprender a pasar tiempo con Dios. Si usted quiere conocer a Dios, mis amados, si ustedes desean realmente conocer a Dios, necesita pasar tiempo con Él. ¿Sí? Y mucho tiempo, porque Dios no tiene prisa. Él sabe lo que es importante para nosotros y repito, Él no tiene prisa, Él habita en la eternidad. ¿Sí? El tiempo para Él es... no lo ve de la misma manera en que nosotros, definitivamente, y no le afecta además. El tema es que cuando vamos a Él en oración, es importante guardar silencio. ¿Sí? Escuchar lo que Él tiene que decirnos. Porque les aseguro que es muchísimo más importante, muchísimo más relevante todo lo que Él tenga que decirnos a nosotros. Muy, 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 muy por encima de lo que nosotros le podamos decir a Él. Entonces, notarán que pasar tiempo con Dios implica ir al monte o subir al monte, como lo expresa Mateo en un pasaje paralelo, ahí en Mateo 14, ¿verdad? Pero subir al monte requiere un esfuerzo continuo,
¿sí? Subir al monte requiere un esfuerzo continuo. Cosas de adentro, ¿verdad? Porque hay distracciones de adentro, hay distracciones de afuera. ¿Cuánto nos ha pasado? ¿Cuánto nos ha pasado de que queremos empezar a orar, ¿verdad? Abrimos las escrituras, empezamos por ahí un tiempo rico con Él y estamos por acá y ¡ting! Me acuerdo de algo y se me vino esto acá, me sonó el celular, me entró un mensaje, algo. Cosas de adentro, cosas de afuera, nos distraemos, requiere un esfuerzo. Yo no sé cuántos han escalado alguna montaña, pero no tiene que ir a una montaña, nada más con que vaya a una calle empinadita, con eso se va a dar una idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? Es un esfuerzo, es algo continuo, ¿verdad? Porque es ahí cuando estamos subiendo, cuando llegamos a un punto donde nos estacionamos con Él, allá arriba, allá en su monte, y resulta que desde ahí las cosas se ven muy distintas. Simplemente nos permite ver con claridad todo lo que está pasando. Eso es lo que Él vio al estar allá. Eso es exactamente lo que Él vio. Esto nos da una enseñanza en lo natural, pero en lo espiritual también. Subir al monte, ¿verdad? Estar ahí arriba y desde ahí pudo ver cómo estaba la situación y desde ahí vio dónde iba la barca. Vio cómo estaba el asunto. Él tenía toda ese panorama, ¿verdad? El asunto es de que tácticamente, déjenme llamarlo de esta manera, el tener una posición elevada siempre va a dar la ventaja. El que estemos allá arriba, el que estemos allá con el Señor, allá arriba, siempre tendremos una ventaja. Vamos a tener una visión muy distinta. Y tanto Marcos como Mateo nos indican que nuestro Señor pues pudo ver desde ahí, ¿sí? Que estaban remando con mucho esfuerzo, al punto de fatiga porque las olas los azotaban con el viento porque era contrario. Entonces, desde arriba, allá en el monte de Dios, podemos ver con más claridad las cosas que nos fatigan, el mal tiempo que viene, el mal tiempo que nos azota como olas. ¿Sí? Desde allá arriba es que lo podemos ver. Desde allá arriba es en donde podemos ubicar todo esto, estando con Él. Ahora, eh, luego vienen, ahorita me acordé, ¿verdad? De las olas, porque no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia única de ser revolcados, ¿verdad? Por una ola, ¿verdad? Que uno está muy bien y a veces ni siquiera te dijeron agua va o ola viene y te pegó la ola, te dio vueltas, ¿verdad? Tragaste agua hasta por donde no pensabas que podías tragar, se te metió arena, todavía después de un mes te seguía sacando arena, saliste con el traje de baño o con el bañador, como le digan, en la cabeza, ¿verdad? O quién sabe por dónde. Y pero, porque así es, o sea, cuando no lo vemos venir nos golpea y eso no nos pasa desde arriba, ¿sí? Tenemos que estar allá arriba. No tenemos tiempo para entrar el día de hoy, no al menos hoy, en el capítulo 1 de Ageo, que es muy interesante, es muy importante, ¿verdad? Háganlo cuando tengan oportunidad y verán ahí, por ejemplo, en el versículo 8, después de que el profeta les describe toda una situación, que les describe toda la condición de cómo estaban, ¿verdad? Y el por qué estaban como estaban. Repito, Ageo es un libro muy importante. Es un profeta menor, ¿verdad? Se les considera así, ustedes ya lo saben esto, no porque el mensaje sea menor, sea menos importante, sino por el contenido, sino por el volumen, ¿verdad? Del mensaje. Entonces, vayan por ahí, se van a encontrar, repito, ahí en el capítulo 1, en el versículo 8, que el Señor les ordena subir al monte y traer madera. Ahí está hablando de una manera literal, pero tiene un sentido espiritual porque subir al monte es ir allá con Dios. ¿Sí? La madera nos habla de una sustancia espiritual para edificar la casa de Dios, ¿verdad?
En nuestro caso, pues es la iglesia y lo que está hablando aquí, ahí en Ageo, era la causa de la condición en la que estaban, ¿verdad? El desenfoque que habían tenido ellos, el ensimismamiento que habían tenido ellos, cómo los llevó a tal punto que aún estaban usando las cosas santas, todo ese material, toda esa madera que estaba destinado, ¿verdad? Para la edificación, para la reconstrucción del templo. Ahora sí que todos esos recursos que estaban destinados para eso, precisamente y exclusivamente de una manera santa, y ellos terminaron utilizando todo eso, edificaron casas, enmaderaron sus casas, las pusieron de lujo, ¿verdad? Con materiales que no eran para ellos, sino que eran para la obra de Dios. Y bueno, muchas veces esto pasa, pero no me quiero meter por ahí, no me quiero desviar del tema. Seguimos porque el punto es subir al monte. Hay un esfuerzo, pero es subir al monte, es traer madera, es cuando estamos en la presencia de Dios, en donde vamos a poder meter y traer sustancia espiritual. Es ahí cuando en el día a día yo estoy meditando en la palabra, en donde yo estoy leyendo, en donde yo estoy pensando, en donde yo estoy memorizando, en donde estoy escuchando una predicación, en donde yo estoy en oración y que el Señor me está sensibilizando y yo estoy obteniendo madera para ir y entonces edificar las vidas de otros hermanos dentro de la congregación. Amén. Entonces esto es muy importante. La orden es suban al monte. Por otro lado, debemos de saber que aunque pensemos como en este caso, ¿verdad? Porque nos dice que el Señor había pensado en pasar de largo. Y a veces nosotros pensamos que el Señor va a pasar de largo. A veces nosotros pensamos porque vemos que las olas nos están pegando una revolcada, ¿verdad? Y a veces las olas nos están golpeando tanto en la barca. Estamos tan fatigados, estamos tan asustados que pensamos que el Señor va a pasar de largo y que no va a intervenir. Y eso podría indicar que asumimos que Dios es indiferente. Y a veces fíjense bien cómo está la cosa, ¿no? A veces pensamos que tenemos entonces que hacer cosas para llamar la atención de Dios. Luego pensamos que tenemos que hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Entonces, pues ahora voy a orar más. Y ahora y ahora le voy a echar más. Y sí, está bien, qué bueno que oremos más, qué bueno que leamos la Biblia más, qué bueno que nos reunamos, pero no es el propósito. Si lo estamos haciendo con la mentalidad de que vamos a cambiarle la mente a Dios y le vamos a cambiar los propósitos a Dios, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Miren, cuando estemos pasando esos tiempos difíciles, mis amados, como quizá muchos de nosotros podemos estar pasando hoy en día, ¿sí? Hay mucha gente que está pasando tiempos muy difíciles, pero no solamente por la pandemia. Hay muchas cosas que hacen que uno pase tiempos muy difíciles, malas decisiones, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, pero nos golpean, cosas que están fuera de nuestro control. Ahora sí que usted menciónelas, ¿verdad? Pero siempre debemos de tener en cuenta de que Él va a estar ahí para ayudarnos, va a estar ahí para socorrernos, va a estar ahí y nos va a decir, anímense, tomen fortaleza, perseveren, tomen una fortaleza mental, es decir, que sean de pensamientos sólidos, constantes, perseverantes, una fortaleza moral, disciernan lo que está bien, lo que está mal, métanse a las escrituras, sean valientes. Esfuércense, vayan más para adelante. Ay, es que ya me cansé. Sí, pero es otro poquito, otro empujón. Yo estoy contigo. Miren, eso es algo que nosotros podemos ver a lo largo de toda la historia de la Biblia y de los avivamientos, ¿verdad? Los reales avivamientos, es de que el Señor siempre les decía, yo estoy con ustedes. Y en el caso de Ageo no fue distinto. No les dijo, no, yo voy a traer y los voy a prosperar y les voy a dar. Y ahora, no, les dijo, yo voy a estar con ustedes. Y eso fue suficiente, ¿verdad? Porque Él va a permitir, debemos entender esto, de que Él va a permitir cosas difíciles en nuestros procesos. En esos procesos que estamos llevando, Él va a permitir cosas difíciles. Él va a permitir que nos esforcemos. Porque nos esforzamos y nos fortalecemos.
Si no nos esforzamos, no viene fortaleza. Y esto hablando espiritualmente es tan necesario porque eso va formando y va forjando nuestro carácter. Eso nos hace sólidos, nos hace estables, nos hace firmes, ¿verdad? Y no unos nenes llorones y quejumbrosos, ¿verdad? De que a todo, ay, ¿yo por qué? ¿Y ahora por qué esto? Si yo aquello. Una pregunta. ¿Cuántos disfrutan de tener a alguien a un lado? ¿Sí? De que se está queje y queje y queje y que nomás no le encuentra el lado al círculo. ¿Sí? O sea, no le das gusto. Oye, pero es que por esto. No, pero es que así es eso. Y bueno, no, pero míralo esto. No, pero esto. Y así dices, ay, Dios de mi vida. Qué difícil es. ¿Cierto? Y bueno, seguramente seguramente muchas veces no vamos a entender lo que está pasando. ¿Cuántos pueden ubicar todo? A veces nos llega la ola, ¿verdad? Y nos pega la revolcada esa que les comenté. Y no vamos a entender por qué está pasando. Al menos no en ese momento, porque la circunstancia a veces no nos permite o porque el Señor no permite en ese momento que lo entendamos, ¿verdad? Pero es ahí donde debemos de confiar en el Señor. Es ahí en donde nosotros tenemos que confiar que el Señor es por nosotros, ¿verdad? Y que nos abriga con su bondad y con su misericordia y que Él se encarga de poner en orden los vientos y la tempestad, mis amados. Ujú. Ahora, el relato completo no termina ahí en donde lo leímos hasta el versículo 52. No. Sigue más adelante. El relato, ¿verdad? Del pasaje completo. Hay cosas que Marcos lo omite, pero Mateo no. Y es el hecho de que Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua. Yo les voy a pedir que vengan conmigo ahí a Mateo 14, en el versículo 28, a partir de ese versículo. Pero yo me puse a pensar, yo sé que ustedes están estudiando el Evangelio de Marcos y todos sabemos que la fuente principal de Marcos era el apóstol Pedro. Es decir, Pedro y Marcos fue un discípulo de Pedro, ¿verdad? De hecho, todos los historiadores, los eruditos, nos dicen que Marcos hablaba un excelente latín y esto era algo que Pedro necesitaba cuando estuvo en Roma. No fue el primer papa, déjenme decirlo, ¿verdad? Pero estuvo. Es lo que algunos dicen. El punto es de que en el imperio donde él se estaba moviendo, Marcos andaba con él. Y un mucho del Evangelio de Marcos muestra la predicación de Pedro, muestra los toques de Pedro. Al punto, vámonos, ¿verdad? Sin embargo, este pasaje, esta parte la omite. Y ahorita vamos a ver. Respondiéndole Pedro dijo, acuérdense, están en la barca. Ustedes lean ahí el pasaje completo, ¿sí? Pero está desde el versículo 22 de Mateo 14. Y está Pedro, ¿verdad? Ahí todos bien asustados, no nomás Pedro, pero como siempre, luego Pedro es el que se aceleraba, es el que preguntaba primero, es el que contestaba. Y cuando él lo ve y que el Señor le dice, no teman, soy yo, espérense, tengan ánimo. Inmediatamente Pedro les dice esto, Señor, si eres tú, mándame que vaya sobre ti, sobre las aguas. Y miren, no dice manda, dice mándame. Es muy distinto. Aquí es en donde yo tengo que dar una respuesta directamente. Es algo personal, no es algo general. Hay traducciones, ¿verdad? Hay versiones en donde dice manda, pero es mándame. Literalmente, más precisamente es mándame. Versículo 29. Y él dijo, es decir, el Señor, él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante, Jesús, extendiendo la mano,
lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, es decir, el Señor y Pedro, el viento se calmó. Fíjense en qué momento fue. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres el Hijo de Dios. Ahora miren, aquí al menos hay un par de cosas que debemos de considerar. El hecho de que el Hijo de Dios camina sobre las aguas no nos sorprende, porque nosotros ya sabemos quién es Él. Nosotros ya lo estamos viendo desde una perspectiva. Es decir, cuando nosotros en algún momento nos llegó ya el Evangelio, pues estamos hablando de números cerrados 2000 años después, y ya tenemos una referencia histórica, ya hay una perspectiva, pero en ese momento debió de causarles un impacto tremendo. ¿Sí? Debió de causarles un impacto tremendo y, es decir, el hecho del control de la naturaleza y de las leyes físicas, dijeron: este es Dios. Ahora, aun cuando nosotros lo vemos y tenemos la bendición de verlo en una perspectiva, no debe de dejar de causarnos asombro por quién es Él. Y adorarle, reconociendo que Él es Dios, debe de ser lo más natural para nosotros, mis amados. Lo que sí sorprende es que Pedro caminó sobre las aguas. ¿Sí? De ida y de regreso. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Miren, yo les comentaba por qué no es una doctrina, simplemente permítanme pensar un poquito más allá. ¿Por qué Pedro quizás le dijo a Marcos: no, mira, esta parte, porque la sabía Marcos, pero esa parte no la escribas? Cualquiera de nosotros estaría orgullosísimo de haber caminado sobre el agua. ¿Sí? Si a veces miren, a veces nos aprendemos Juan 3:16 y ya nos sentimos, wow. Pedro caminó sobre el agua. Y cuando él tuvo la posibilidad de decir y de subrayar esa experiencia, ni siquiera la menciona, le da un corte ahí. Seguramente no se sentía muy bien al respecto. Y qué bueno que nos sintamos humillados cuando Dios permite que hagamos cosas y nosotros nos desviamos la mirada del Maestro y después cuando el Señor nos reprende, cuando el Señor nos exhorta, está bien que nos sintamos avergonzados. Está bien. Sí, es algo bueno, déjenme decirles. Entonces, Pedro caminó sobre las aguas. No se ahogó, se hundió. Es que alguien hace algunos años, muchos años, nos platicaba un amigo que ya partió, en su primer sermón, así que fue todo improvisado, pero la primera vez que le predicó a un grupo de personas ahí en un lugar, en un pueblo allá de Michoacán, les dicen: ¿qué creen? Pedro se ahogó. Y todos así como que... Pero el Señor lo sacó y bueno, ya sé toda una historia, no me voy a meter por ahí, ¿no? Pero nada más me acordé ahorita de esa anécdota. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que Él ordena que vayamos a Él, y que si la única manera de hacerlo es caminar sobre las aguas, entonces es Él y no nosotros, es su poder y no nuestra capacidad quien se encargará de que su mandato se cumpla. ¿Me explico? Miren, yo sé de lo que les estoy hablando. Cuando Dios pone delante de ti algo que dices: no hay manera. Yo no tengo los recursos, yo no tengo los medios, yo no puedo hacer eso. No está en mí el hacerlo. Entendemos entonces que es el Señor el que tiene el recurso y Él es el que ordena: ven. Pedro le dijo: mándame. No manda a que cualquiera, manda que, porque eso queda muy abierto. Dijo: no, si eres tú, mándame. Dime que vaya para allá contigo. Y a veces
decimos que a Pedro, ¿verdad? Que era, repito, tan acelerado y Pedro tan incrédulo, vean nomás. Ay, sí, pues ya se había bajado. Sí, pero nada más de considerar el tomar el valor, o yo no sé siquiera si lo consideró la situación, porque él estaba enfocado en el Señor y le dijo, ven, y ahí va. Y se bajó, y un paso, y otro paso, y miren, escuchen, el reproche del Señor no era de que Pedro no confiara en el Señor. Que decimos, ay, incrédulo, pues si el Señor le dijo, pues hubiera ido. Ay, sí, ¿verdad? Como si luego fuera tan fácil, dijera uno. Pues hay cosas que son muy complicadas, pero el Señor nos dice, hazlo, pues vamos a dar ese paso, pero vamos a caminar viendo al Maestro, viéndolo a Él, enfocados en Él. ¿Por qué? Porque en el momento en que distraemos nuestra mirada de Él, retrocedemos, mis amados. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús no le reclamó o no le recriminó que no confiara en Él, porque Pedro mismo le gritó, sálvame. Si no hubiera confiado en Él, le hubiera gritado a los demás, échenme una cuerda, échenme algo. Ahí, ayúdenme, alguien ayúdenme. No, Él se dirigió al Señor y le dijo, sálvame, sácame de esta. ¿Sí? Más bien Pedro dudó de la autoridad que el Señor le dio para caminar sobre el agua. ¿Sí? Porque se desenfocó. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Se desenfocó, nos desenfocamos. Podemos tener nuestra confianza en Cristo, ¿cierto? Le podemos haber confiado ya nuestra eternidad. Podemos haber puesto nuestra confianza en Él por ese pago expiatorio que hizo por nosotros allá en la cruz. Y podemos tener esa confianza y podemos descansar en Él. Sin embargo, a la hora de que Él nos manda, me manda a mí, demanda de mí una respuesta. Y yo empiezo y ahí voy avanzando y de repente puedo dudar que Él me ha dado esa autoridad y que el Señor me ha habilitado y puedo empezar a ver entonces mi circunstancia y puedo empezar a ver entonces mis incapacidades, porque qué incapacidad es el hecho de caminar sobre el agua. ¿Sí? Entonces se desenfocó, escuchen bien, obedeció a las circunstancias, y no a la orden, ven. Volteó y le hizo caso a las circunstancias. Ahora, vamos a entender esto. Pueden pasar cosas, pueden haber, es decir, no podemos estar oblivios, no podemos estar sustraídos de las condiciones en donde estamos, no podemos estar sustraídos de las cosas que estamos atravesando, no podemos hacerlo. Pero es nuestro enfoque en el Señor y teniendo la confianza en lo que Él nos ha dado, en lo que Él nos ha ordenado. Y cuando Él nos dice, vamos, miren, un pastor muy amigo, amado, ¿verdad? Yo lo he escuchado decir varias veces esto, a donde el dedo de Dios señala, la mano de Dios sostiene. Si el Señor nos encomienda algo, hagámosle caso. Pongamos nuestra confianza ahí. Muy bien, vámonos para el final. Porque qué terrible angustia implica quitar los ojos del Maestro. Sencillamente nos hunden las circunstancias. Nos desenfocamos del Maestro y nos hundimos en las circunstancias. Pero sepamos, mis amados, que la maravilla y lo maravilloso del Señor es que Él extiende su mano justamente en el momento en que nosotros volvemos nuestra mirada a Él y clamamos, sálvame, ayúdame. Porque seguramente Pedro, cuando se hundió y cuando le dijo sálvame, no estaba viendo al bote. O no estaba viendo a Mateo, ¿verdad? Tú vas a escribir de esto, ¿verdad? Me vas a balconear. O sea, no, no estaba viendo qué tan lejos estaban. Pedro estaba perfectamente consciente de la situación. Él era pescador, él sabía cómo se movía eso y sabía que estaba en peligro.
Era real, era una circunstancia real, era una situación de peligro real. Pero escuchen bien, vamos a reconstruir los hechos, ¿sí? Pero el punto es, todos se espantan, están todos escamados ahí y voltean y, Señor, ¿eres tú? Mándame que vaya, ven, órale, ahí voy. Y de repente es como que, ¿qué estoy haciendo? A ver, 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 y gluc, 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 gluc. Y repito, luego criticamos a Pedro en el sentido de decirle, ¿sabes qué? Fuiste bien incrédulo y acelerado y todo lo que ustedes quieran. Sí, pero él se reenfocó y cuando dijo sálvame, estaba así, sálvame, Señor. Y el Señor, luego, dice que inmediatamente le extendió la mano y lo sacó, ¿verdad? Y regresaron juntos, caminaron de regreso a la barca. Entonces, en el momento en que nosotros volvamos nuestros ojos a Él, nuestros pensamientos a Él, que pongamos nuestro corazón de regreso ahí donde Él nos sacará, donde nos hundimos y nos hará caminar junto con Él hasta un lugar seguro, hasta el lugar en donde Él nos quiera llevar, porque ese es el lugar seguro. El lugar más seguro es en donde Dios nos quiera tener, aun cuando las circunstancias pueden ser de lo más adversas. El Señor dijo algo, que si usted escucha esta orden, parece de lo más absurda, parecería brutal. Si yo los envío a ustedes en medio, como ovejas, como corderos, en medio de lobos. Esa es una orden, si usted la ve en términos naturales, brutal. Porque un lobo ve a un cordero, ve a una oveja y dice lunch time. ¿Me explico? O sea, sin embargo, el enviarnos a esa primera línea nos está llevando a confiar en Él. Y aun cuando puede parecer algo absurdo, algo, repito, brutal, inmisericordia, mis amados, el Señor está ahí. Y ese es el lugar más seguro para nosotros, aun siendo corderos en medio de lobos. Si es ahí en donde el Señor nos quiere tener, ese es el mejor lugar. ¿En dónde te quiere tener a ti el Señor? ¿Quiere el Señor que camines sobre las aguas? Te ha estado diciendo, ven, y sí voy, ¿verdad? Y sí voy, ya como el chapulín, y sí voy, y sí lo hago, y sí voy a hacer caso. Ay, ahora sí, y te está diciendo, ven, ay, pero es que son muchas aguas. Camina sobre las aguas. Caminemos sobre las aguas. Avancemos hacia donde Dios nos quiere llevar. Repito, ese es el lugar siempre más seguro. Es ahí en donde le reconoceremos a Él y en donde nos postraremos y le vamos a adorar y le vamos a decir, Señor, qué maravilla. Gracias por permitirme esto. Gracias por dejarme experimentar eso y conocerte más. ¿Cómo la ve? Pues bueno, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir al Señor por la oportunidad que nos da de conocerle, por la oportunidad que Él nos da de ir para donde Él y de estar tranquilos, de estar, repito, disfrutando de Él, disfrutando de su persona, pero ir a donde Él, y el ir a donde Él nos va a llevar al monte, nos va a poner acá en un punto en donde la perspectiva que tengamos es muchísimo mejor, en donde, repito, vamos a poder ver la circunstancia, vamos a poder ver las cosas que vienen y ahí estaremos seguros, ¿sí? Subir al monte, traigamos madera, démosle respuestas a Dios. Si Él nos dice, haz esto, mis amados, háganlo. Cuando el Señor nos dé una orden, saben que respondamos en seco. No cuestionemos la orden. No es a ver si estoy de acuerdo. Dios no necesita que estemos de acuerdo. De hecho, Dios no necesita nada, pero Dios no, si estamos de acuerdo con Él, pues qué bueno, ¿sí? Pero Él no demanda que estemos de acuerdo. Él demanda obediencia. Él demanda obediencia. Entonces, entendamos esto y crezcamos. Yo espero que esto
nos haya podido ayudar a dar, como dijimos hace un momento, ¿verdad? Dar un paso más en nuestra comunión con Dios, en nuestra comunión con la iglesia, que esto nos inquiete, porque de eso se trata, ¿verdad? No nada más de que digamos, ay, qué bien estuvo. A lo mejor dices, pues ni tanto, pero aunque no te haya gustado, aunque no lo hayas sentido, o como lo hayas sentido, eso es, um, no quiero sonar duro, pero eso puede ser en un momento dado irrelevante. El sentimiento puede ser irrelevante a un lado de la verdad. Y la verdad es que el lugar más seguro es en donde Dios nos quiere tener. La verdad es que podemos caminar sobre las aguas si Él nos dice, ven. Vamos a darle gracias a Dios. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias. Bendecimos tu nombre y queremos honrarte a ti por lo bueno, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por guiarnos, gracias por consolarnos, gracias por todo lo que tú haces a favor nuestro, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por desear que estemos contigo y que pasemos tiempo contigo, Señor. Podemos entender de una manera más sencilla el hecho de que nosotros, conociéndote a ti, sabiendo quién tú eres, que deseemos estar contigo. Pero Señor, qué maravilla y la verdad es que nos dobla, porque sabiendo tú quiénes somos nosotros, tú quieres que estemos contigo. Tú quieres estar con nosotros, quieres que pasemos tiempo, quieres escucharnos, quieres que te escuchemos. Muchas gracias, Señor. Fortalece nuestro corazón, fortalece nuestra convicción en ti, fortalece nuestra convicción en tu palabra, Señor. Y yo te suplico que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí en Casa de Oración Houston. Señor, te rogamos por los pastores. Yo te ruego por estos pastores que tú has levantado aquí, Señor. Bendecimos a David, a Mireya, a todo el equipo de colaboradores, Señor. Gracias por la encomienda que les has dado. Aunque lo vean difícil, aunque lo vean empinado, llévalos a caminar contigo sobre las aguas. Y que ellos tengan como los que presiden, pero toda la congregación tengan esa certeza de que tú estás ahí, que están en un lugar seguro. En el nombre de Jesús, Señor, recibe tú toda la honra y todo el honor por siempre. Amén. Pues gracias a Dios otra vez, ¿verdad? Por este tiempo. Reciban un abrazo de nuestra parte. Les amamos, tienen un lugar muy particular, muy especial en nuestro corazón. Hay un nicho en nuestro corazón muy particular que dice Casa de Oración Houston. Que Dios los bendiga.